esta mañana para ustedes. Amén. Así es que antes que nada vamos a orar. Quiero pedirte que me acompañes en una breve oración. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos brevemente y digamos: Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo donde podemos escuchar tu palabra, Señor, donde tú nos das un día más de vida para poder buscarte, Dios mío, y para poder también ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Toma el control, Señor, aquí de este lugar. Habla aquí en los corazones, Dios mío. Usa esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien, iglesia. Sabes, hace poco tiempo tuve un suceso, me pasó algo y esto me motivó entonces a predicar este tema que ya lo he hecho en mi iglesia. Y nosotros sabemos que cuando uno vive algo, amén, puede hablar de eso entonces con mayor confianza. Y hubo un tiempo, hace poco, donde caí en una enfermedad. Estuve grave, estuve en casa, estuve en cama, pensando en muchas cosas. Y esto entonces me motivó a hablar sobre el mayor temor que la gente tiene. En una encuesta en un país, se hizo una encuesta para saber cuál era el mayor temor que la gente tenía. Y entonces enumeraron a 10 motivos, por decir así. Y voy a darte aquí la lista de cuáles son los mayores temores que la gente tiene, pero voy a culminar, o voy a empezar con ese temor, con el temor menos, con el temor no tan grande que la gente tiene, pero quiero culminar entonces con el puesto número 1, en el puesto número 1, con ese temor, hermanos, que la mayoría del hombre tiene. En el 10º lugar se encuentra el temor a no cumplir los sueños. En el 9º está el temor a la crítica, según ese país. En el 8º está el temor al cambio. En el 7º, el temor al fracaso. En el 6º, al futuro. En el 5º, a enamorarse. En el 4º, a la pérdida de un ser querido. En el 3er lugar, a la enfermedad. En el 2º lugar, a la soledad. Y aquí viene el mayor temor. En el 1er lugar, el temor a la muerte. El temor a la muerte. La ciencia médica ha dado nombre a este temor excesivo que la gente tiene, y es la tanatofobia. Tanatofobia. Thanatos, que significa en el griego muerte, ¿verdad? Y tú sabes que fobia significa también miedo. Y este temor, hermanos, abrumador, en el cual la gente muchas veces cae, tiene síntomas también. Obviamente, síntomas físicos. Por ejemplo, el temor excesivo a la muerte, hermanos, trae ansiedad, trae dificultad para respirar. Identifica tú si tienes estos síntomas. Trae también sudoración, trae dolor en el pecho, trae náuseas, trae insomnio. Son consecuencias físicas. Pero también, hermanos, hay síntomas emocionales. Y es el deseo, por ejemplo, de huir y escapar de la situación actual en la que vives. Es la preocupación incesante, persistente, que de pronto te invade. Son esos pensamientos aterradores, abrumadores, que te invaden también. Es esa tristeza y culpa que viene muchas veces sin causa alguna. Son síntomas muchas veces emocionales, hermanos, de ese temor desmedido que tenemos, en el que caemos, el temor a la muerte. No hace mucho un vecino me tocó la puerta para conversar algo, y ahí entonces me dijo: ayer enterré a mi hermana y hace 2 días a mi hermano. Y tú podías ver el pánico en ese hombre, en sus ojos. El temor a la muerte, hermanos, es algo de lo cual la sociedad es consciente. Escúchame, la sociedad es consciente que hay un pánico, que hay un temor a la muerte. Por eso es que en la declaración del paciente, hecha en la Asociación Médica Mundial de Lisboa, en Portugal, en 1981, un artículo dice lo siguiente: el paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual o moral, en particular la de un ministro de su religión. Hermanos, no cabe duda que este derecho le asiste a todo paciente, ¿verdad? El derecho a recibir atención espiritual, moral, psicológica,
en el lecho de la muerte, en la enfermedad. Y es que cada sacerdote católico o cada pastor o cada rabino o cualquier ministro de cualquier religión tiene entonces la obligación de darle al paciente, hermanos, algo que lo asiste en ese momento, de traerlo a la calma, a la tranquilidad. ¿Sabes? Hay una obra que se llama El sufrimiento, escrita por un hombre llamado Guido d'Avanzo. Y en su obra, este hombre dice una frase, hermanos, que es una realidad, es una verdad. Quizás podemos leerlo muchas veces, pero no la profundizamos. Y la frase es la siguiente. Él dice: la vida se entiende a partir de la muerte. La vida se entiende a partir de la muerte. Hermanos, cuando el hombre tiene una idea clara de la muerte y de lo que la muerte le va a traer, cuando él tiene esa convicción, entonces es cuando el hombre puede vivir también con sentido, consigo mismo. Es cuando el hombre puede tener una visión del futuro. Y es también, aquí voy lo que estoy diciendo, es cuando el hombre puede también hasta morir con sentido. Porque entiende la muerte, entiende lo que hay más allá. Si tú entiendes tu muerte, entiendes lo que ella trae, entonces te da sentido de vida. En el Islam, los seguidores más fieles del Islam son capaces, ¿verdad? Sabemos, de volarse en 1000 pedazos por sus ideales. ¿Por qué? ¿Qué les meten en la cabeza? Ellos creen, hermanos, que tienen un paraíso especial detrás de esa muerte heroica. Ellos piensan que su Dios los va a recompensar con muchas bendiciones en la eternidad. Por ejemplo, dicen ellos, que hay 72 mujeres vírgenes que los están esperando a cada uno de ellos por haberse inmolado. Y ellos entienden su vida entonces a partir de entender su muerte. El budismo, el budista, ellos también no creen que la vida acaba con la muerte. Tú sabes que ellos creen en la reencarnación, ¿verdad? Ellos creen que se van a reencarnar entonces. Y ellos tienen que aprender a vivir en cada vida lo mejor posible. Aprender la lección entonces de su vida para así finalmente dejar de existir. Porque, hermanos, iglesia, el hombre entiende y valora su vida a partir de entender su muerte. Y esto, hermanos, nos lleva a otra verdad, a otra realidad también. Y es que aquellas personas que viven presa del pánico, del temor a la muerte, no pueden vivir una vida, hermanos, en victoria, una vida con sentido. Ellos están truncando sus planes, sus metas, sus labores. ¿Por qué? Por el temor a la muerte. Yo leí de una enfermera llamada Florence Nightingale. Y esta pasó a ser la enfermera más famosa de la historia porque estuvo en la guerra de Crimea. Esta mujer, ella también conocida como la dama de la lámpara, porque ella amaba su profesión. Y en el campamento tú podías ver en la noche, a medianoche, entonces una lámpara por ahí, paseándose. Era esta enfermera que aún de noche cuidaba a los soldados. Es por eso que le pusieron este sobrenombre, la dama de la lámpara. Es por eso que también las enfermeras hacen este juramento en honor a esta mujer. Pero ¿sabes qué? Pasó algo, hermanos, con esta mujer. Y es que cuando ella cumplió 37 años, ella informó a sus amigos, a sus conocidos, que su vida pendía de un hilo. Y se metió en su cuarto, se metió en una cama. Y efectivamente ella murió. Pero ¿sabes? Ella murió a los 90 años de edad. Esta mujer pasó a la historia como la enfermera más famosa. Pero también podemos decir entonces que pasó a la historia, hermanos, como una esclava del temor a la muerte. El temor a la muerte se roba el gozo de vivir. Nadie puede tener una vida en victoria, hermanos, teniendo temor excesivo a la muerte. O no sabiendo qué le va a pasar cuando deje este mundo.
¿Estás tú seguro de lo que te va a pasar cuando dejes este mundo? ¿Estás convencido que te va a pasar cuando estés en esa cita, amigo? ¿O te sientes ahora mismo agobiado, paras preocupado, paras con ese temor excesivo? Tal vez no puedes ni dormir muchas veces. Tal vez tu alma se agita y se inquieta muchas veces. Iglesia, solo cuando somos capaces de entender, de creer y saber lo que enfrentaremos entonces cuando abandonemos este mundo, podremos vivir liberados de ese temor. Una pregunta, hermanos, importante aquí en esta mañana sería: ¿cómo ser librados del temor a la muerte? Y lo que te digo es lo siguiente. Tiene que ver, hermanos, con el hecho de mirar a Jesucristo. Mirando a Jesucristo. ¿Quieres ser librado del temor a la muerte? ¿Sabes qué? No hay terapia, hermano, que funcione, sino solamente mirando a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo es la muerte de la muerte. Hebreos 2:14 dice: Jesucristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué manera el mirar a Cristo nos libra del temor a la muerte? Porque cuando miras a Cristo, tú vas a entender que tus pecados te son perdonados. Lo que no deja vivir, hermanos, al hombre tranquilo, lo que no lo deja morir tranquilo, es el pecado no perdonado. Es lo que hace que el hombre viva temeroso a la muerte. Es lo que hace que el moribundo no pueda descansar o no pueda hacer que la cabeza descanse tranquilo en su almohada, porque está allí con su conciencia que lo acusa. El pecado no perdonado. Pero cuando el pecado es perdonado, hay una perfecta paz que nos llena. Estamos tranquilos. Hasta podemos anhelar que por fin venga ese día y nos lleve el Señor. Para ser librados, o para que seas librado del temor a la muerte, necesitas descansar en Cristo. Necesitas descansar en Cristo, descansar sobre el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entender, hermano, que Él ha muerto por tus pecados. Recibir el perdón. Si miras a Cristo, ves tu pecado perdonado, y eso te puede librar, o te va a librar, del temor a la muerte. Esa es la clave, mirar a Cristo. Verás tu pecado perdonado, y también vas a ver que el carácter de la misma muerte cambia. Jesucristo le dijo a Marta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nosotros, hermanos, los creyentes, aquellos que han entregado su vida a Cristo, no mueren en el sentido en que las otras personas mueren. Las otras personas mueren y mueren para soportar el castigo eterno. Pero nosotros entendemos que ese castigo fue puesto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso nos libra, hermanos, de ese temor a la muerte, de que no seremos condenados, no seremos castigados, no moriremos para ser condenados, porque nuestras iniquidades, nuestros pecados han sido puestos sobre nuestro Señor Jesucristo. De manera que la muerte no es para ti un castigo ya, es un desplazamiento, es un deslizamiento, es un a través, es una puerta. Alguien dijo que es el abrir de una jaula. Dijeron: la muerte nos suelta para que podamos remontarnos por los aires hasta esa tierra de luz y de amor donde está Jesús. Eso es la muerte para el creyente.
Hermanos, si miramos a Cristo, vemos entonces las promesas del Señor. Vamos a ver ese dogma cristiano, esa doctrina esencial de la fe, donde dice que nuestro cuerpo va a resucitar. Tal vez el hecho de pensar que un día los ojos se van a apagar, que tus manos y tus pies se quedarán quietos en un ataúd, en una tumba, te puede llenar de pánico. Pero mirar a Cristo entonces te hace recordar esta promesa de la resurrección. La voz de la naturaleza ordena morir, pero la voz omnipotente de Dios, hermanos, ordena la resurrección. Amén. Ordena la vida entonces. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, dice la palabra. ¿Cuántos están temblando ante la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Está robándose la muerte ese gozo a poder vivir, a disfrutar de tu vida? La muerte, entiende, solamente opera en el ámbito que Dios le ha señalado. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si tú estás dudando del poder de Dios, Jesús tiene para ti 3 palabras que están en el libro de Juan. Y son: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Hay un escritor llamado Max Lucado, y él tiene un libro que se llama Sediento. Y él escribe en este libro lo siguiente. Max Lucado dice lo siguiente: si la Biblia tuviera una lista de muertos famosos, Lázaro iría a la cabeza. Sabemos quién es Lázaro, ¿verdad? Era amigo de Jesús. Vivía en Betania. Jesús lo estimaba mucho y este hombre un día muere. Y cuando le avisan a Jesús de la muerte de su amigo, en Juan 11:11, el Señor dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y 4 días después, claro, fue 4 días después al funeral. Y es cuando Jesús aparece y llama a su amigo con un: Lázaro, ven fuera. Imagínate, Lázaro estaba en el paraíso, ya no tenía dolor en su cuerpo, no había fiebre, no había malestar. Tal vez había conocido a David, tal vez ya había conocido y había hablado también con Moisés, con Elías, con Eliseo, con todos los santos. Y de pronto escucha esa voz que retumba en el paraíso: Lázaro, ven fuera. Nadie pregunta, todos saben de quién es esa voz. Lázaro tiene que despedirse, viene un ángel y lo lleva. Y entonces Lázaro aparece nuevamente despierto sobre una piedra fría en una tumba. Iglesia, una pregunta importante aquí es: ¿por qué el Señor, por qué Jesús dejó morir a Lázaro y luego lo llamó al mundo? ¿Sabes por qué? Para que sepamos, iglesia, quién controla todo el espectáculo, para que entendamos entonces que eso que nosotros llamamos un callejón sin salida, a eso que tú llamas algo que no tiene solución, a eso que tú llamas el final de todo, para Dios, para Jesús, hermanos, es algo insignificante. Él controla todo con su voz. Un día las 3 palabras que el Señor dijo en Juan volverán a sonar. 2 palabras, ya no serán 3, serán 2. La otra será cambiada. Un día escucharás, por ejemplo, tu nombre. Lucy, ven fuera. Cecilia, ven fuera. Lisette, ven fuera. Lucho, ven fuera. El Señor nos levantará. Y las tumbas quedarán vacías. Habrá una reunión de cuerpo y espíritu. Ya no será en una tumba, será en el cielo.
Primera de Corintios 15, 54 y 55 dice: cuando esto suceda, cuando nuestros cuerpos terrenales y perecederos sean transformados en cuerpos celestiales que nunca morirán, en ese momento por fin se cumplirán las escrituras: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiero darte un consejo final. Cristianos, creyentes, aquellos que han entregado su vida a Cristo, recuerda que el Señor ha preparado para ti un lugar que no te lo puedes imaginar. Y la razón es porque no existe ni existirá un lugar así en este mundo. Está en el cielo, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más injusticia, no hay más sufrimiento. Y por lo tanto, hermanos, nuestro actuar debe ser como ese soldado que volvía de la guerra. Se dice que un soldado volvía de la guerra, estaba en el tren, no veía la hora de llegar a su aldea, pensaba en su familia, pensaba en sus amigos, en todo lo que dejó allí. Y entonces el soldado de cuando en cuando se paraba y veía por la luna, por el vidrio, por la ventana, cuánto faltaba, y se sentaba otra vez. Y la gente estaba incómoda porque él se paraba a cada momento, no veía la hora de llegar a su hogar. Y así debe ser también nuestro actuar, cristianos, como este soldado. Pero aquí también quiero decirte algo para ti, cristiano. Entendamos esto. Hay dos cosas que a la iglesia lo ha fortalecido. ¿Y sabes qué? Han sido las persecuciones, y aunque no lo creamos, han sido también las enfermedades y las pandemias. En el año 165 al 180 vino la plaga de Galeno, o la peste antonina. Y entonces aquí la gente comenzó a morir. La gente moría por esta peste. Y los romanos huyeron a sus playas, a sus fincas, a diferentes sitios. Pero los cristianos, ¿sabes qué hacían? En lugar de ellos de salir del pueblo, ellos entraban al pueblo, se quedaban en el pueblo para dar asistencia médica a los enfermos. Si bien no podían hacer nada, querían estar con ellos en sus últimos minutos de vida. Los cristianos hacían eso. Años después viene la peste de Cipriano. Y un obispo llamado Cipriano escribe entonces el acontecimiento. Se dice que 5,000 personas morían diariamente. Muchos huían. Pero la iglesia era la que estaba allí. Nuestros hermanos en Cristo estaban allí. Vino después la peste bubónica en el 542 después de Cristo. Y se dice que mató esta peste 50 millones de personas aproximadamente. Y aquí otra vez estaban los cristianos en medio de esta pandemia, de esta peste, atendiendo a los moribundos, llevándoles agua a la gente que se desvanecía, dicen los escritos. Y en esta peste, hermanos, entra también aquí a tallar un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero escribe lo siguiente, en medio de esta enfermedad, de esta peste, de esta pandemia. Él dice lo siguiente, Martín Lutero dice así: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares que tenga que infligir. No voy a contaminar a otras personas. Voy a protegerme, dice él. Y sigue también diciendo: pero si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo,
Si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona e iré libremente como se me indicó en mi conciencia y en mi corazón. Cristianos, iglesia, nosotros entendemos, hermanos, entonces, que tenemos un llamado de parte de Dios. Y el temor a la muerte no puede detenernos de cumplir este propósito, de predicar el Evangelio, de compartir de Cristo. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia porque están ahora mismo en sus cuatro paredes, encerrados, con ese temor a la muerte excesivo? Buen ejemplo nos dio nuestra iglesia en la antigüedad, y buenas palabras y sensatas palabras también de Lutero. Si no estás haciendo lo que tienes que hacer como cristiano, tienes que reconsiderar entonces tu actuar. Que el temor a la muerte no te limite, que no nos limite de servir a Cristo, iglesia. Y culmino finalmente con unas palabras entonces finales, donde animo a las personas que aún no han puesto su fe en Cristo a que lo hagan. ¿Sabes? Leí la historia de un rey que tenía un bufón. Culmino con esto. Un bufón o un llamado gracioso también. Bien, alguien que le alegraba el día al rey. Y entonces, este rey le había puesto por nombre Clarín al gracioso. Pero este Clarín, iglesia, no era nadie tonto. Él había pensado muy bien en las cosas de la vida, en las cosas del más allá, en la eternidad. Y había puesto su fe entonces en el Dios verdadero. Un día el rey le dijo: ven, bufón, le dijo, Clarín, toma esta vara, llévala, y el día en que encuentres a un hombre más tonto que tú, se la das y tú quedas libre de este tu oficio. Un día el rey enfermó, y Clarín fue a ver al rey y le preguntó: ¿qué le sucede, su majestad? Me voy, Clarín, le dijo la majestad. ¿A dónde va? A un lugar muy lejano, muy lejos. ¿Y va a regresar, su majestad? No, me quedaré allá. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, para siempre, dijo el rey. Ah, dijo Clarín, supongo que su majestad se ha mandado a construir un palacio allá. No, Clarín, supongo que su majestad ha enviado ya víveres, comida, por ejemplo. Se ha provisto con todo lo que tiene que tener para que viva ya. No, Clarín, no he hecho nada de eso. Entonces Clarín le dijo a su majestad: tome aquí mi vara, porque usted es un tonto mayor que yo. Si tú eres alguien que no está haciendo ninguna provisión, escúchame, ninguna provisión para la eternidad, está siendo un necio, un insensato. Si no estás preparando qué es lo que vas a tener en el más allá, entonces no importa qué título tengamos, hermanos, estamos siendo necios entonces. Feliz el hombre que pone su esperanza en Jesús. No tenemos por qué tener temor. Ese mayor temor se queda enano entonces. Amén. Demos gracias a Dios entonces, hermanos, porque Él nos ha librado del poder a la muerte. Y como dije, mantente mirando siempre a Jesús. Siempre. Y eso te llevará siempre a entender que eres libre de tus pecados y que el Señor ha cambiado también el carácter a la muerte. Quiero que demos un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor, las gracias a Él entonces por lo que ha hecho, hermanos, por nosotros. Amén. Dios es bueno, Dios es grande. Vamos a inclinar nuestros rostros en respeto a Dios, por favor. Vamos a orar, vamos a decir: Padre, te damos gracias, Señor, en este momento.
Gracias, mi Dios, te damos por la palabra de ánimo, de aliento, Señor, de esperanza que nos das.